Gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores y el cambio climático. Nuevos retos en la gestión del acuífero costero de Yucatán debido a los efectos del cambio climático y los eventos hidrometeorológicos extremos, o sea, el exceso de lluvia. Y hay muchas preguntas. ¿Cuánto podría cambiar el ecosistema debido a los cambios de salinidad en el acuífero que tanto presumimos que nos sobra mucha agua, ¿verdad? Y para eso tenemos el día de hoy al doctor César Canul Macario, que pertenece al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la UNAM. Doctor, gracias y por favor, compártenos este trabajo de usted, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Y pues de nuevo agradecerles el espacio para compartir este trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Bien, bueno, pues este trabajo que acabas de presentar precisamente es un trabajo que estuvimos desarrollando durante mi doctorado en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, que pertenece precisamente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, y también estuvo apoyado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que propiamente es un laboratorio virtual que tiene una sede en este caso en CISAL, en el IPC. Básicamente lo desarrollamos con un cuerpo que estamos desarrollando, un grupo de trabajo de hidrología, donde Pablo Sáez es la cabeza del grupo. Está Roger Pacheco, que está ahorita como académico precisamente en el IPC. Mariana Gómez, que inicialmente empezó a trabajar con nosotros en algunos proyectos y estuvo apoyando con la etapa de campo. El doctor Antonio Hernández Espriu, que lo estuvo apoyando como codirección desde Ciudad Universitaria, de la Facultad de Ingeniería, y pues obviamente todo el grupo de trabajo del IPC que ha estado trabajando con nosotros muy de cerca en este proyecto, al igual que la CONAGUA, en este caso el organismo de Cuenca de Península de Yucatán, pues ha estado compartiendo con nosotros el tiempo de monitoreo, tanto datos, hemos estado ahí compartiendo también el análisis de la información. De manera muy breve, pues este es el guión que vamos a tratar de llevar el día de hoy. Vamos a platicar un tanto del problema, los antecedentes, las motivaciones y cómo se ha abordado el estudio de esta problemática y específicamente los efectos que tendrá el cambio climático, en este caso en la gestión del acuífero. Y tratar de discutir un poco acerca de la situación futura, las estrategias que se podrían seguir o las que tenemos al menos a la mano actualmente. Bien, el antecedente es simple, ¿no? En los últimos años, Yucatán en particular ha desarrollado esto, se está desarrollando bastante, es un polo de atracción, tanto para industria como para la industria inmobiliaria. En este caso, las zonas costeras también se han vuelto muy atractivas para que la gente se vaya a sentar, no pueda vivir ahí. Y en el caso particular de Mérida es un buen punto donde la gente, por ejemplo, le gusta vivir un tanto por el costo accesible a la vivienda, un tanto también por la calidad de vida, o al menos la calidad de vida que se está presumiendo, que podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales, un tanto en los noticieros, en los diarios, por ejemplo. Y bueno, la idea de vivir en Mérida es precisamente eso, no te queda muy cerca cualquier polo, cualquier zona costera, en este caso, por ejemplo, Sisal, Progreso, Chuburnate, El Chac. La figura que vemos a la derecha es, por ejemplo, una animación que se hizo desde 1984 hasta 2020 y vemos cómo, por ejemplo, la ciudad de Mérida ha estado creciendo a pasos agigantados en los últimos años y particularmente la zona norte es la que más se ha desarrollado. Otra característica o algo que se debe tener en cuenta es que, por ejemplo, Yucatán se abastece principalmente de agua subterránea. Es básicamente el principal sustento de agua de abastecimiento. Y por otro lado también es el cuerpo receptor, por ejemplo, del drenaje pluvial y el drenaje sanitario. En particular, este acuífero, que es de donde se toma el agua, tiene muchísimas virtudes, pero también tiene mucha vulnerabilidad, en este caso la contaminación, sobre todo de tipo superficial. Y en este caso el cambio climático. Podemos mencionar, por ejemplo, en este caso el cambio del régimen hídrico global, entre los que se pueden denotar el aumento del nivel medio del mar, un cambio en el régimen de precipitación que a su vez seguramente afectará la recarga del acuífero y una mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Propiamente entonces el cambio climático viene a poner nuevos retos y nuevas presiones sobre este acuífero que tal vez hasta al menos el siglo pasado no las habíamos identificado de manera tan directa. El laboratorio comenzó inicialmente a hacer un monitoreo de estas variables, en este caso con ayuda del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Lo que vemos en pantalla son una red que se diseñó para la zona noroeste en particular,
que es donde está ubicado el laboratorio, se está monitoreando 9 pozos. Por ejemplo, se han estado midiendo datos de presión, salinidad, temperatura, un tanto los perfiles verticales de salinidad y la precipitación desde 2017. Ya tenemos una línea base bastante extensa que ustedes pueden verificar y revisar, por ejemplo, en la liga que ven en pantalla. Están los datos libres para visualización. Como ven, estamos haciendo mucho trabajo desde la parte de construir los pozos, estar monitoreando continuamente y bueno, hemos publicado algunos trabajos, en este caso un artículo de investigación que por ejemplo está aquí citado. Otra cosa que hemos estado haciendo en el laboratorio es tratar de utilizar esta información para alimentar modelos numéricos. Los modelos numéricos tienen la ventaja de que nos pueden ayudar a simular múltiples escenarios y la idea inicial era de que, por ejemplo, en este caso alimentemos un código en la computadora que pueda reproducir toda la información que hemos estado midiendo en campo. Lo que vemos en la izquierda, por ejemplo, es una conceptualización en la parte técnica, ¿no? De construir un modelo. En este caso, inicialmente construimos un modelo en dirección a la costa en perfil. Y la idea es que este modelo pudiera simular cómo interactuaban los empujes del mar, en este caso la descarga del acuífero, y algo muy importante, ¿no? La mezcla que se da entre agua dulce y agua salada. En particular, la zona costera de Yucatán tiene esa característica, tienes agua dulce que está, vamos a decirlo así, flotando por encima del agua marina y en algunos puntos se llega a mezclar, generando lo que nosotros llamamos la interfase salina. Lo que vemos a la derecha son los resultados. Lo interesante o lo que aprendimos de este modelo o en este trabajo de modelado es que, por ejemplo, la descarga que va desde dentro del continente hacia la costa está regulada en este caso por la posición del nivel del mar. Si vemos la animación, por ejemplo, de arriba, vemos que, por ejemplo, cuando se pone rojo significa que hay una marea alta. Eso lo que hace es, por así decirlo, como que presionar un poco al acuífero con la parte superficial, que además tiene características de que son poco permeables, por lo tanto se presiona el acuífero y se deja de descargar agua hacia la costa. Mientras que cuando se relaja la marea baja, vemos que se forma un gradiente de colores que significa que está descargando agua desde el continente hacia la costa. Entonces, esto es bastante interesante porque significa entonces que estos esfuerzos regulan de alguna forma la cantidad de agua que se descarga hacia la costa. Luego, lo que hicimos... Doctor César, perdón que yo le interrumpa. Perdón que yo le interrumpa, doctor. Quiere decir que cuando hay marea alta, el agua que por lo general dulce que sale al mar tiene más problemas para salir, ¿no? Exactamente, disminuye la cantidad de agua que se puede descargar o en algún momento, pues sí, en este caso disminuirá la cantidad de agua que se puede descargar. Doctor, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y científicos y cuáles son los nuevos retos en la gestión del acuífero costero de Yucatán debido a los efectos del cambio climático y eventos hidrometeorológicos extremos. O sea, cómo va a afectar al agua que tenemos aquí abajo, y para eso nos lo está explicando el doctor César Canul Macario, quien pertenece al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la UNAM. Usted nos explicaba, doctor. Claro.
Bueno, después de hacer todo el trabajo, en este caso de la colección de datos, estar alimentando modelos numéricos, pues el siguiente paso era tratar de simular un tanto qué es lo que va a pasar a futuro. En este caso nos topamos, por ejemplo, de que hay muy poca información aterrizada en Yucatán. Es decir, existen escenarios de cambio climático, pero a nivel global. Algo que esté aterrizado específicamente a la costa yucateca es muy difícil de encontrar, sobre todo, por ejemplo, en el caso del cambio de régimen de recarga. Lo que nos encontramos fue que había mucha información acerca de cómo va a disminuir la precipitación, que propiamente no es la cantidad de agua que se recarga en el acuífero. Entonces partimos de lo que había, ¿no? Por ejemplo, para el aumento del nivel medio del mar tenemos la línea base que se publicó, por ejemplo, por Zabal Hidalgo y colaboradores. Él ya midió en base a 20 años en Puerto Progreso una tendencia de 2.5 milímetros anuales de aumento del nivel medio del mar. Y ese fue nuestro punto de partida y luego fuimos alimentando con los escenarios globales, es decir, con el promedio, ¿cómo se llama?, de todos los océanos en el mundo, de cómo iba a ir creciendo. Evaluamos, por ejemplo, varios tipos de escenarios, como escenarios de tipo, vamos a decirlo así, escenarios que sugieren que tal vez se pueda reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, que son, por ejemplo, los RCP 2.6, en este caso el 4.5, que es un escenario medianamente favorable, mientras que los más devastadores son, por ejemplo, el 8.5, en el cual se sugiere que tal vez no va a haber ninguna reducción de estos efectos, de estos gases de efecto invernadero. Entonces lo que vemos es que el nivel del mar puede aumentar tal vez entre 25 y hasta 80 centímetros con sus respectivas incertidumbres. Otra cosa es que los escenarios que se tienen, por ejemplo, del IPCC, los globales, es que su incertidumbre aumenta en dirección hacia finales de siglo. Entonces, por eso también decidimos no solamente evaluar los escenarios medios, sino también estas manchas o estas sombras de incertidumbre, pues para poder saber también qué tan sesgado podría estar el escenario en base a las incertidumbres propias de lo que sugiere el IPCC. Además de eso, también evaluamos el cambio de recarga. Encontramos un trabajo de Rodríguez Huerta y colaboradores, el cual sugiere que podría existir una reducción en la recarga también debido al cambio climático, y evaluamos cada uno por aparte. Lo que hicimos fue tomar entonces nuestro modelo, que en teoría ya tenemos calibrado y validado, y nosotros pusimos allá vamos a decir así, como que un límite. En este caso, el agua dulce menor a 1 gramo litro de sólidos disueltos totales, lo que nos dicen las normas oficiales mexicanas y globales es que eso se considera como agua dulce que se puede servir a la población para que sea consumida. Por encima de esa concentración ya no se sugiere, por decirlo, dotarla a la población para que pueda consumir directamente. Después de eso ya se sugiere tal vez un proceso de desalinización o posiblemente pues utilizarlo para otra cosa que no sea consumo como tal. Y pues con estos escenarios la idea es averiguar qué tanto va a reducir el espesor acuífero, si aumentará la salinidad, de qué tanto va a aumentar, y por ejemplo, qué tanto esta línea de costa donde hoy tenemos agua salada, qué tanto va a ingresar hacia el continente, qué zonas, por ejemplo, donde habían agua dulce, posiblemente puedan haber agua salada en un futuro. Los resultados los vemos aquí en pantalla. Esta es una animación de todos los escenarios que nosotros evaluamos. En sí, lo que debemos notar es este color azul fuerte, es por así decirlo, la cantidad de agua dulce que tenemos para aprovechar o disponible. En este caso pusimos también esta línea magenta que nos dice, por ejemplo, dónde está ese límite permisible para servir a la población, y en punteadas dónde están las incertidumbres. Como vemos, cuando nos movemos a 2100, esos escenarios se empiezan a despegar y ahí existen como que unos sesgos importantes entre dónde puede ingresar el agua, dónde puede haber o no agua dulce. Y marqué, por ejemplo, en azul los kilómetros a la costa. Por ejemplo, entre 5 y 15 kilómetros son las zonas donde comúnmente se abastece la población de agua dulce. Y, por ejemplo, lo que vemos es que muchas de estas, por ejemplo, en el caso que estudiamos, que va de Junumas y Sal, se observa que podría haber unas zonas que reduzcan, en este caso, la cantidad de agua dulce, o que simplemente se salinicen y ya no puedan servir para abastecimiento. Mientras que también tenemos en este color, vamos a decirlo así, arena, las zonas, por ejemplo, de humedales, que son zonas importantes en el ecosistema, que también, por ejemplo, reducirían la cantidad de agua dulce que se tendría en un futuro en los escenarios que presentamos. Si lo vemos ya de manera numérica, pues podemos ver, por ejemplo, que el acuífero disminuiría a nivel, o sea, en todo este dominio que estudiamos, hasta 9 metros tal vez su espesor para 2040, y para finales de siglo podría reducir incluso hasta 11.5, dependiendo del escenario que nosotros estemos evaluando. La salinidad podría aumentar a 2040 tal vez hasta 6 gramos litro,
en cuestión de sólidos disueltos totales, mientras que podría aumentar hasta 14 en el caso de los casos más severos, que es el aumento del nivel medio del mar, con los escenarios más catastróficos, y que el agua salada podría ingresar hacia el continente, en este caso en 2040 hasta 10.5 kilómetros y para 2100 hasta posiblemente 15 y 18 kilómetros. Estos fueron los escenarios, por ejemplo, que nos sugieren que en este caso, por el cambio climático, podría haber un peligro de que se salinicen ciertas zonas que antes tenían agua dulce. Otra cosa que evaluamos... Sí. ¿Cómo cuáles? Estaríamos hablando, perdón que lo interrumpa, estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de Mérida, Progreso, San Ignacio, el Country Club, a la mitad de la carretera, Junucmá, por así decirlo. Sí, en este caso, por ejemplo, denotamos 10 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros. En el caso específico donde se desarrolla este modelo, que es entre Junucmá y Cizal, se tendría que, por ejemplo, la zona que actualmente abastece Cizal, que está a 7 kilómetros, se vería comprometida por efecto de salinidad. Y es muy probable que muchas zonas que están alrededor que otras zonas de costa tengan este mismo comportamiento. El acuífero tiene más o menos la misma configuración y tiene un comportamiento similar. En este caso, en un futuro, lo que pensamos nosotros es hacer tal vez un modelo tridimensional que pueda ocupar, por ejemplo, otras zonas de costa para tener una precisión en poder decir exactamente en dónde podrían presentarse efectos de salinización. Pues como tú comentas, en este caso para la carretera Progreso, para la carretera Atzilán, por ejemplo, ¿no? Ok, doctor. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, doctor. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Pues gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores, y estamos platicando cómo podría cambiar el ecosistema debido a los cambios de salinidad en el acuífero en Yucatán por efectos del cambio climático. Para eso nos lo está explicando el doctor César Canún Macario, quien está en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en la UNAM, aquí en Cizal. Doctor, por favor, antes que le interrumpa. Claro. Bueno, otro fenómeno que estamos estudiando es propiamente, en este caso, los efectos de los eventos hidrometeorológicos extremos, en este caso aplicados al acuífero. Tomamos como caso, vamos a decirlo como un caso base, lo que sucedió en la ciudad de Mérida en 2020, el año pasado, con las tormentas Cristóbal y Gama y Delta. Lo interesante es que, por ejemplo, el paradigma que se tiene tradicional acerca de cómo funciona el drenaje pluvial en la ciudad de Mérida es que, por ejemplo, el acuífero es capaz de absorber todas esas inyecciones, ¿no? Lo tradicional es hacer pozos. Por ejemplo, traigo aquí una imagen de un trabajo que hicimos en 2015 con la Facultad de Ingeniería mientras daba clase ahí. Los alumnos se dispusieron a contabilizar qué tantos pozos se habían construido en una zona conflictiva. En este caso es la zona de Plaza Las Américas, que comúnmente se inundaba. Entonces lo que hicieron los chicos fue contar cuántos pozos habían ahí, y lo que se vio es que tanto los usuarios como en este caso las autoridades construyeron entre todos ellos 27 pozos de absorción en esa zona conflictiva. Entonces esto nos demuestra que el paradigma es de que si se está inundando, lo ideal es hacer pozos o es la solución a desarrollarlo, ¿no? Y muchas cosas han dejado de hacer, como por ejemplo antes se colectaba el agua pluvial, se almacenaba por ejemplo en aljibes, ese tipo de
de prácticas en la actualidad ya no se están haciendo. Por otro lado, también se ha popularizado el desarrollo de infraestructura subterránea, como por ejemplo sótanos, pasos de desnivel, en este caso estacionamientos subterráneos. Y bueno, como de nuevo, la idea es que en este caso el acuífero es capaz de soportar todas estas inyecciones. Aquí traigo una sección litoestratigráfica cortesía de Villasuso y colaboradores. Y lo que sucede es que pues cuando vienen eventos, cierto tipo de eventos hidrometeorológicos extremos, pues el nivel del acuífero se eleva y en algunas ocasiones pues alcanza el nivel del terreno inundando por cierto tiempo. Lo interesante es que, como platicábamos anteriormente, la zona que más se ha desarrollado es la zona norte y precisamente parece ser que es la zona más vulnerable a la inundación porque tiene las elevaciones más bajas. Lo que vimos el año pasado fue precisamente 2 tormentas realmente extraordinarias. Vamos a platicar de por qué. Pues básicamente elevaron el nivel piezométrico del acuífero lo suficiente como para que aflore, es decir, como para que esté por encima del nivel del terreno. Entonces, lo que se intentó hacer fue intentar bombear esa agua, construir más pozos para drenarla. Y lo que se observó es que en ocasiones no se lograba ese objetivo y estas inundaciones pues persistieron por muchísimo tiempo, a veces 2 semanas, 3 semanas. Esta imagen la encontré en internet. Básicamente lo que nos sugiere es que las inundaciones en Mérida no es un problema actual, ¿sí? Sino que es un problema posiblemente que se ha estado dando desde hace mucho tiempo. Lo que sí encontré publicado en este caso, lo actual, son estas tormentas desde el 88 a la actualidad. Por ejemplo, tenemos el huracán Gilberto, el huracán Ópalo, en este caso el huracán Isidoro, una tormenta que la Conagua denominó tormenta tropical número 35. Básicamente lo que nos mostraban es que durante estos eventos, pues el nivel piezométrico se elevó, pero no lo suficiente como para alcanzar el nivel del terreno. Basado en esto, por ejemplo, Cetina Moguel y colaboradores hicieron una modelación numérica para tratar de predecir eventos con un tiempo de retorno lo suficientemente alto de hasta 100 años. Y lo que se observa es que sus predicciones alcanzaba tal vez hasta 4 metros por encima del nivel medio del mar. De nuevo, no lo suficiente como para tal vez inundar algunas zonas de la ciudad de Mérida. Luego sucede en Cristóbal y Gama y Delta, y lo que observamos es que sí, estas tormentas sí elevaron el nivel lo suficiente como para poder aflorar, y en este caso inundar zonas de la ciudad de Mérida, donde el relieve topográfico era menor a este nivel de agua. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, existen muchos trabajos acerca de cómo funcionan los pozos, que son la principal manera en la cual nosotros desalojamos el agua. Este trabajo de Villasuso y colaboradores nos muestra, por ejemplo, que para que se pueda desalojar agua en un pozo, con los gastos, por ejemplo, que comúnmente se necesitan para diseño, se necesitan en el peor de los casos hasta 2 metros de altura de agua. ¿Esta altura de agua qué significa? Supongamos que tenemos el agua quieta y nosotros empezamos a inyectar un volumen de agua por efecto pluvial. Entonces, el agua se tiene que elevar esta carga que nosotros llamamos necesaria, ¿sí? Como para poder desalojar esa cantidad de agua. Pero en estos eventos, si el agua se va hasta muy cerca de la superficie, pues la carga disponible que tenemos es muy chiquitita y por lo tanto, pues reduce la cantidad de agua que se puede inyectar, que es lo que estuvo pasando. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, los radios de influencia de los pozos pluviales que estuvieron probando en el norte y el poniente de la ciudad de Mérida, básicamente andan entre 10 y 20 metros. Eso significa que esta es la mitad, por ejemplo, de la distancia mínima a la que se deberían colocar pozos y pozos. Y por lo tanto, pues concentrar demasiados pozos en una zona tal vez no sea la solución, porque este radio de influencia lo que nos dice es que si concentramos muchos pozos en distancias menores a esta, pues lo que va a pasar es que esos pozos se van a conectar unos con otros y reducirá la capacidad que tendrán para desalojar agua. Ahora, ¿por qué razón se inundó y por qué razón tal vez no funcionó el bombeo y en este caso construir más pozos? Esta información, por ejemplo, son niveles de agua que se midieron en pozos, por ejemplo, en Sierra Popacal, que es la línea Marguenta, y en la ciudad de Mérida, que es esta línea azul que vemos acá. Y prácticamente lo que sucedía es que afloraba el agua, se inundaba, y para que nosotros podamos tener esa carga necesaria de las que les platiqué anteriormente, por ejemplo, en el caso de Gama y Delta, tuvo que pasar 18 días para que el nivel bajara lo suficiente para que esos pozos pudieran empezar a inyectar como debería de ser, o al menos como fueron diseñados. Y en el caso, perdón, esto fue en Cristóbal, y en el caso de Gama y Delta, lo que observamos es que llevó casi 30 días que el acuífero desalojara todo ese volumen, llegar al punto en el cual los pozos pudieran volver a inyectar agua. Significa entonces que bajo estos escenarios y este tipo de eventos, el drenaje pluvial tradicional que nosotros tenemos queda inutilizado mientras no se alcancen esas alturas necesarias para que las estructuras funcionen.
Otra cosa interesante, por ejemplo, es que todos esos excedentes de lluvia que fueron extraordinarios, como ya vimos anteriormente, se pudieron desalojar, al menos los excedentes, entre 4 y 5 meses. Y se quedó ahí, por ejemplo, recargado el acuífero, más o menos 1 metro por encima de lo que antes de estos eventos pues estaba, ¿no? Es decir, sí se tiene un almacenamiento de hasta 1 metro. Sin embargo, mucho del agua de que se recargó durante esos eventos básicamente se descargó hacia la costa y ya no se pudo aprovechar. Es decir, si no la aprovechaste en esos 4 o 5 meses, simple y sencillamente ya se descargó hacia el mar y ya no la aprovechaste. Ahora, regresando al tema costero, ¿qué tan conectados están? Muchas veces podemos pensar que tal vez el problema del drenaje pluvial a la ciudad de Mérida es un problema de Mérida o está aislado a Mérida. Podría ser que en algunos casos así sea. Sin embargo, a nivel, vamos a llamarlo así, un poco más regional de todo el acuífero, como ya aprendimos anteriormente, el mar es el que regula la cantidad de agua que estamos desalojando, en este caso hacia el mar. Entonces, si se dan las condiciones idóneas para que el acuífero, para que el nivel medio del mar no permita que el acuífero desaloje, eso también causará que estas inundaciones sean más persistentes. Por ejemplo, Zabal Hidalgo ya determinó que para Puerto Progreso existen, vamos a decirlo así, zonas de tiempo en las cuales el nivel está elevado por encima del nivel medio, por ejemplo, que son octubre y noviembre. Entonces, esas épocas, por ejemplo, son las más desfavorables para las que se presenten este tipo de eventos, porque el acuífero descargará menos agua de la que puede descargar. Y si a eso sumamos que también el incremento del nivel medio del mar está sumando, vamos a decirlo así, milímetros y centímetros con el tiempo de elevación del nivel medio del mar, eso también nos dice que en el futuro será más difícil que se desaloje con facilidad estos excedentes y estas inundaciones podrían permanecer más tiempo. Finalmente, el estudio de la resiliencia, que es algo que estamos empezando a desarrollar en el laboratorio, es una línea de investigación que estamos echando a andar, probablemente desde nuestra trinchera, ¿no? Desde el punto de vista físico, desarrollando el concepto de resiliencia ingenieril y ahora resiliencia ecológica. Sin embargo, tomar en cuenta que el problema es todavía más grande, ¿no? O sea, los factores físico-ambientales son una manera de ver el problema. Sin embargo, hay que considerar también los efectos, por ejemplo, socioeconómicos, que también están presentes en el problema y que propiamente hacen un concepto de resiliencia mucho más robusto, que es hacia donde deberíamos nosotros dirigirnos. Como les comenté anteriormente, actualmente estamos estudiando desde el punto de vista ecológico, es decir, qué tipo de eventos afectan en este caso a la salinidad y a la carga pluviométrica del acuífero. En este caso también cuánto tiempo persisten y si el acuífero es capaz o no de regresar a su condición inicial. Que ya vimos que, por ejemplo, en el caso de los huracanes, no necesariamente se alcanza un equilibrio como lo conocíamos antes de estos eventos. Doctor, pues muchas gracias. Y acá nuestro principal adversario es el tiempo. Y gracias por esta explicación.